Sí. Vale, perfecto. Estaba hablando de esto precisamente. 1.035 plazas, 962 son de acceso libre, 52 para discapacitados no intelectuales y 21 para discapacitados intelectuales. Estas 52 y estas 21, siempre y cuando no se cubran, acrecerán a las 962 que tenemos para el turno libre. ¿De acuerdo? Bien, si os fijáis, los números no son exactamente así, porque podéis decirme, vamos a ver, somos 7.200 personas para 1.035 plazas. Eso es una barbaridad. Pero realmente no es así. Si os fijáis, el ratio más bajo es audición y lenguaje, y aquí podéis ver que son 5 plazas por aspirante. El más alto es infantil, son 20 plazas por aspirante, pero esto es en el momento de inscribirse en la oposición. Aquí tenéis un gráfico que os presenta la evolución según las pruebas de la oposición. Si tomásemos en cuenta, por ejemplo, en educación física, que son unos 1.000 aspirantes los que han firmado la oposición, de estos 1.000 aspirantes solo van a acudir a la primera prueba 800, ¿vale? El 80% de los inscritos. De la primera prueba solo van a pasar a la segunda prueba entre un 30 y un 35% de los inscritos, unos 260, 250 aspirantes. De manera que los que llegan a la segunda prueba, que es de la que voy a hablar yo, a la programación y a la defensa de la unidad didáctica, prácticamente el 90% van a sacar plaza, o más o menos. Así que si os fijáis, en este caso, en educación física, al final va a haber 2 aspirantes por plaza, calculamos. Por tanto, los números, bueno, cambian. Si hacéis números, veis que cambia el cuento. ¿Qué pretendemos con la segunda prueba? El tribunal lo que pretende es comprobar que el aspirante tiene actitud pedagógica y que domina las técnicas docentes. Para eso tiene que presentar una programación didáctica y tiene que exponer una unidad didáctica, y lo tiene que hacer verbalmente porque ese es el entorno natural en el que va a desarrollar su trabajo después como profesor. Para los que nunca habéis dado clase, una breve reseña de lo que es una programación didáctica, ¿vale? La programación didáctica es un documento que recoge una planificación por objetivos de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de un curso completo o un año lectivo. Tiene que recoger los datos de los que partimos, la meta que pretendemos alcanzar con los alumnos en junio, temporalizarlo y distribuirlo en los 3 trimestres, qué acciones y actividad vamos a realizar, qué recursos vamos a utilizar y, bueno, cómo vamos a controlar y cómo vamos a evaluar que a lo largo del curso y según vamos progresando vamos acercándonos cada vez más a los objetivos planificados. Vamos a entrar directamente en la programación, específicamente en los requisitos de fondo. Todo esto se toma de la convocatoria de las oposiciones, que este año era del 1 de febrero, publicada el 8 de febrero en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Bien, hay que elaborarla para el curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas de la especialidad. El currículo tiene que ser el vigente. Tenéis que leeros el anexo 3 porque en función de la especialidad por la que os presentáis, hace referencia a unos aspectos o a otros. En primaria es un área elegida por el candidato de las que recoge el anexo 3, ¿vale? En infantil, pues tiene que recoger todas las áreas del currículo y así tenéis que iros a vuestra especialidad y revisarlo. ¿Podéis contemplar escenario COVID? Pues como este año el curso 21-22 ha sido un curso bastante caótico y hemos tenido todo, hemos tenido COVID y hemos tenido no COVID, los tribunales van a ser flexibles en esto. Se ha preguntado en mesa sectorial y a la consejería y nos han dicho que los tribunales van a ser flexibles. Es decir, que si habéis programado escenario COVID está bien, si habréis programado parte COVID y parte no, también está bien, y si no habéis programado COVID, también está bien. Tenéis que especificar los objetivos, los contenidos, los criterios metodológicos y de evaluación y la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Y esto es el mínimo, no significa que sea todo.
tenéis que contar unas cuantas cosas más. Pero esto es el mínimo, ¿vale? Bien, los requisitos de forma son muy importantes porque eso, si no se respetan, y el tribunal es lo primero que va a chequear cuando tenga vuestra programación en sus manos, si los requisitos de forma no se respetan, os van a suspender esa parte sin siquiera escucharos y sin siquiera leerse la programación. La portada es lo más libre que tenéis dentro de la programación y es lo que os va a permitir ponerle cierta originalidad. La portada tiene que llevar vuestros apellidos, nombre y DNI, el proceso selectivo, por tanto citáis la resolución y el cuerpo al que pertenecéis, el turno, si es libre, discapacidad no intelectual o discapacidad intelectual, y la especialidad. ¿Puede llevar más cosas la portada? Pues sí. Puede usar distintos tipos de letra, podéis usar distintos tipos de espaciado o de interlineado, podéis usar colores, podéis insertar fotos, dibujos. Lo dejo un poco a vuestra creatividad y en función de vuestra especialidad podéis personalizarla bastante. El contenido o el cuerpo, mejor dicho, de la programación tiene que estar todo recogido en 60 DIN A4 por una cara, incluyendo el índice. Tiene que estar en Arial 12 sin comprimir y a espacio sencillo. Y esto es un requisito que os digo que ha habido gente que le han tirado solo porque el Arial 12 no aparecía claramente que fuese Arial 12 sin comprimir. Así que cuidaros bastante de este detalle. En el índice que debe llevar la programación van las unidades didácticas numeradas. Van al menos 12, aunque sabéis que existen excepciones, os lo tenéis que mirar. En música son al menos 8, en audición y lenguaje y en PT son 10. Es importante, pero muy, muy importante, que esté personalizada la programación, ¿vale? Alguien me preguntará, yo estoy dando clase, estoy usando una programación en el centro educativo, ¿esa puede ser mi programación? Si es tuya, sí. Por supuesto. Si es del jefe de tu departamento o del anterior profesor que estaba dando clase por esa especialidad en ese centro educativo y que la dejó allí, muchísimo cuidado. Tienes que personalizarla tanto que no se parezca o que casi no se parezca a la original, porque el documento tiene que ser vuestro. No puede ser un documento adaptado o compartido con otros profesores. Tiene que ser tuyo, de elaboración propia, dice así la normativa. Bien, ¿cómo personalizamos el cuerpo del documento? Pues aquí podemos jugar con la personalización física del documento. En este caso, pues la portada es lo más fácil. El resto, como nos limita la letra, el espaciado y el número de páginas, pues nos podemos fijar en el tipo de papel, que sea de un determinado gramaje. Yo os aconsejo 90 gramos mínimo, 90 o 100 gramos mínimo, ¿vale? Nada de 80. Que el color no tiene por qué ser blanco, puede ser un papel reciclado o los papeles tipo marfil o cremita, algo un poquito a lo mejor diferente. De la textura igual, os digo lo mismo, no tiene por qué ser un papel liso, puede ser un gofrado o un mercurado perfectamente. Lo que os aconsejo es que os paséis por algún establecimiento o alguna tienda que tengan distintos tipos de papeles y que os lo expliquen y vais eligiendo el que os interese más. ¿Se pueden usar distintas tintas? Sí. Yo no aconsejo usar el color rojo. El color rojo trae connotaciones negativas. Solo lo usaría para hacer referencia a algo que ya no está en vigor o que lo ha estado y ya no. Entonces lo pondríamos en rojo o incluso lo pondríamos tachado. ¿Se puede usar la negrita? Sí. ¿La cursiva? Sí. ¿Subrayamos cosas? Vale. Pero todo esto quiero que seáis muy conservadores con las cursivas y los subrayados, ¿vale? Porque recargan mucho el documento, solo en casos muy, muy concretos. ¿Cuántos ejemplares vamos a presentar?
pues yo os aconsejo que presentéis 5 ejemplares mínimo, puesto que el tribunal está compuesto por 5 personas. Y es muy agradable, cuando eres miembro de un tribunal, tener el documento en tu mano mientras el opositor está hablando. Es muy, muy agradable. Si no, lo va a tener el presidente del tribunal o se lo van a ir pasando y ya no es lo mismo. Mi consejo son 5 ejemplares mínimo. Bien, hemos hecho la programación, hemos preparado el documento, lo hemos mandado a encuadernar, podéis usar una portada rígida, una portada flexible, no escatiméis lujo, no escatiméis presupuesto en esto, porque esto puede ser la llave para vuestra plaza. Entonces yo no escatimaría dinero en este tema, ¿de acuerdo? En preparar 5 documentos, 5 volúmenes que tengan una presencia realmente interesante. Después de haber hecho la programación, la guardáis en un cajón y os olvidáis de ella hasta que hayáis hecho el examen escrito. Entre el examen escrito, desde el día siguiente del examen escrito hasta el día de la actuación, lo que tenéis que hacer es simulacros cronometrados de una defensa oral de la programación. Para la programación vais a tener 30 minutos, que podéis hacer simulacros que al principio os van a llevar más tiempo, pero que pasados 2 o 3 días vais a poder ajustar en 30 minutos. Os aconsejo que hagáis 2 simulacros por la mañana y 2 simulacros por la tarde y que los hagáis en el escenario más parecido al que os vais a encontrar en la oposición. ¿Qué escenario es ese? Pues un aula. Yo en el colegio en el que esté trabajando, pues me encerraría en un aula después de las clases y haría mis simulacros. Bien, vamos a pasar a hablar de la unidad didáctica. Tenéis 2 opciones, ya lo habréis visto. Todo el mundo escoge la opción A, pues por razones obvias. La opción A son 12 unidades de programación numeradas. Como vais a poder elegir una de 3, pues fenomenal. ¿Qué ocurre con la opción B? La opción B se elabora a partir del temario oficial de la especialidad. Por tanto, si tenéis 25 temas, pues el índice de probabilidades cambia completamente. No es lo mismo preparar 10, 11 unidades que preparar 23 o 24. En la unidad didáctica, ¿qué tenéis que recoger? Pues objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos de evaluación. Pero sobre todo lo que van a mirar aquí es vuestra capacidad pedagógica. ¿A través de qué? A través de las actividades que hayáis diseñado para transmitirles a los alumnos los contenidos objeto de esa unidad didáctica. Por tanto, es muy interesante que recojáis actividades de motivación, una actividad de evaluación 0, que puede ser preguntas a los alumnos o un brainstorming. Podéis hacer luego otra actividad para asimilación de contenidos, actividades de refuerzo, de ampliación, actividades complementarias, actividades extraescolares poniéndonos de acuerdo con otros maestros dentro del centro educativo, actividad final de evaluación. Todo eso tiene que estar recogido en la unidad didáctica. ¿Qué es lo que pretendemos con la unidad didáctica? Evidentemente, la personalización de la unidad y anticiparnos al día en que tengamos que exponerla. Nosotros no sabemos, de las 12 unidades que preparamos, no sabemos cuál nos va a tocar. Así que vamos a prepararlas todas o casi todas, o vamos a preparar unas cuantas con actividades que nos sirvan para adaptarlas al resto de ellas. Y vamos a hacernos una carpeta por unidad. ¿Qué vamos a meter en esa carpeta? Los materiales correspondientes a cada actividad por orden cronológico tal y como los vamos a exponer delante del tribunal. ¿Qué vamos a intentar? Originalidad en las actividades, que las actividades sean variadas, que se usen los recursos TIC, que se recoja la transversalidad, que los grupos también sean variados, algunas actividades serán individuales, otras por parejas, otras en grupos pequeños, otras usando el grupo aula. Recogeremos la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y todo esto lo metemos en una carpetita.
Y la primera página de la carpeta va a ser el guión. Un breve guión, ¿vale?, de el desarrollo cronológico de esa unidad. Luego, si puedo, os enseño lo que sería un breve guión, porque el año pasado me quedé preocupada. Hubo algún opositor al que le retiraron el guión, no le dejaron usar el guión en la exposición de la unidad didáctica. ¿Por qué? Porque un guión es un breve esquema. No puede ser un documento, una página llena de información. Además, debe estar hecho a mano, porque se supone que lo hacéis una vez que sabéis qué unidad tenéis que exponer. Nosotros lo vamos a llevar de casa preparado, pero lo vamos a llevar escrito a mano en un folio normal y corriente. ¿De acuerdo? De manera que cuando nos salga la unidad X, sacamos la carpetita de la maleta y ya tenemos el guión preparado. Vamos a ver la cronología de la segunda prueba. En primer lugar, os van a citar, y os van a citar a varios aspirantes para el mismo día y la misma hora. Y todos os tenéis que personar a esa hora, todos los que estéis citados ese día. Y ese día entregáis la programación didáctica. Una vez que ya la habéis entregado, pasará a encerrona el primero de los citados. El primero de los citados estará 1 hora en la encerrona y después pasará a hacer el oral, con lo cual entrará en la encerrona el siguiente, el segundo de los citados. Una vez que ya te llaman y que entras en la sala de la encerrona, allí te está esperando uno de los miembros del tribunal con las 12 bolitas para que tú saques 3 bolas y elijas una. Te dejan con esa, una vez que ellos anotan qué unidad has escogido, y te dejan solo 1 hora para que te prepares la encerrona. A la hora van a por ti y realizas tu intervención delante del tribunal. Bien, repetimos. Tenéis que personaros a primera hora de la mañana cuando estéis todos citados. Aunque en el listado tú seas el 4º o el 5º de esa mañana y no te toque la encerrona hasta la 1 de la tarde, si os citan a las 8:30, tenéis que estar a las 8:30, que es la hora fijada por el tribunal para el comienzo de las actuaciones. Si no, se considera que no os habéis presentado y decaéis en vuestro derecho. ¿Cuánto tiempo vais a esperar hasta que paséis a encerrona? Pues salvo el primero, entra directamente, vais a esperar al menos 1 hora. ¿Qué tenéis que hacer? Pues hidrataros adecuadamente, ingerir los alimentos adecuados. Pues yo os aconsejo fruta, plátanos, uvas pasas, ciruelas pasas, frutos secos. La hidratación pasa por beber agua, nada de bebidas azucaradas que os van a dar más sed y llevan carbohidratos, y no toméis ninguna bebida que os active demasiado, porque con el estrés se os va a disparar ya el ritmo, ¿vale? No necesitamos que se aumente el ritmo. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué podéis hacer mientras os toca, hasta que os toque entrar en la encerrona? Sin alejaros dentro del mismo centro educativo, podéis hacer alguna actividad de relajación o de meditación y os va a dar tiempo, porque vais a tener al menos 1 hora, de hacer un simulacro de programación, ¿vale? ¿Yo qué os aconsejo? Os aconsejo que le pidáis al conserje del centro que os abra un aula, que os deje por favor entrar en un aula, y ahí en el aula vosotros tranquilamente con la pizarra esa que tenéis os hacéis un simulacro de la programación. El simulacro, como ya habéis practicado mucho, vais a ajustarlo a 30 minutos, con lo cual vais a ir mucho más relajados al examen. Bien. En la encerrona, ¿qué hacemos? Pues ya os lo he contado. No vamos a preparar material, ya lo tenemos preparado, lo traemos de casa, cada carpetita con su unidad. No vamos a elaborar el guión, ya lo traemos elaborado de casa, en su carpetita. Lo que vamos a hacer es ordenar el material, sacamos la carpeta correspondiente, la revisamos, que esté todo ordenado cronológicamente o en la forma en la que nosotros hemos decidido exponerlo, y sí que quiero que tengáis cuidado con una cosa. Si el tribunal os deja, porque os va a dejar folios para que elaboréis el guión en la encerrona, si esos folios que os deja el tribunal llevan membrete o llevan sello, tendréis que copiar a mano el guión que traéis a esa hoja con membrete, ¿vale? Porque de todas
tiene que parecer que el guión lo habéis elaborado sobre la marcha. Bien, ¿qué más os aconsejo? Os aconsejo alguna técnica de control de estrés. Yo me grabaría algún audio o algún vídeo en el móvil, de esos de 5 minutos, de los que trabajan la respiración diafragmática, e intentaría hacerlo un par de veces, al principio de la encerrona y al final antes de que me llame. Y luego sí es interesante también que hagáis algún tipo de ejercicio de dicción. ¿Por qué? Porque los ejercicios de vocalización os van a ayudar a fijar el tono y el timbre de vuestra voz antes de entrar directamente a hablar delante del tribunal. Como tenéis una hora, pues os da tiempo a hacer un simulacro de exposición de la unidad. Ya sabéis qué unidad os toca, sabéis que tenéis como máximo media hora para defenderla, pues, y estáis en un aula, pues lo lógico es que hagáis el simulacro de esa unidad. La exposición delante del tribunal dura máximo 1 hora. La programación máximo 30 minutos y los vais a agotar, creedme. Y la unidad didáctica máximo 30 minutos y no lo vais a agotar, también creedme. Os van a sobrar 3-5 minutos, que a veces el tribunal los va a despreciar y otras veces los va a utilizar para hablar con vosotros. Tenéis que tener claro, y yo os aviso para que no os pille de sorpresa con el paso cambiado, que la unidad didáctica, la exposición de la unidad didáctica es un acto público, es decir, cualquier persona puede solicitar entrar y asistir a vuestra exposición. Y el tribunal técnicamente no se puede negar. Casi siempre los tribunales lo que hacen es preguntaros, nos ha pedido una persona o nos han pedido unas personas que quieren asistir, no te importa, ¿verdad? Pero la pregunta es un poco capciosa, es una pregunta por cortesía. Realmente no. El derecho de asistir a la exposición de la unidad didáctica lo tiene cualquiera y no, en principio nadie se puede negar. Lo que os lo aviso para que os quedéis tranquilos, normalmente la gente cuando entra es bastante cuidadosa y bastante respetuosa, se suelen sentar al final del aula para perturbar lo mínimo posible al aspirante, pero que no os descuadre si veis que entra alguien y se sienta al fondo, que puede ser perfectamente normal. Bien, podéis utilizar el guión y el material auxiliar, pues claro, y ya lo hemos hablado, que vais a llevarlo en vuestras carpetitas todo preparado. El guión os lo pueden retirar si ven que está muy lleno de contenido. Por eso tenía yo interés en haceros saber cómo puede ser una página de un guión. El guión tiene que llevar palabras muy concretas y como en clave, como si estuvieseis escribiendo un telegrama. Si vosotros decís extraescolar, faunia, pues ponéis nada más que eso, extra es, punto. Y al lado ponéis faunia y ya está, ya sabéis lo que tenéis que explicar. O complementaria, Navidad, y ya sabéis que es las actividades para la Navidad que habéis organizado con otros departamentos. Quiero decir que no podéis escribir literatura, que hagáis el guión muy conciso para que no os lo retire, porque aunque hayáis practicado mucho y la unidad la llevéis bordada, el hecho de que creáis que vais a contar con un guión y luego os lo retiren, os va a descolocar y os va a hacer perder la compostura, realmente. Bien, ¿qué pretendemos con la actuación delante del tribunal? Pues pretendemos hacer una exposición que se denomina en el ámbito de la empresa privada de alto impacto. Es decir, pretendemos dejarles con la boca abierta. El objetivo siempre va a ser la personalización. Tened en cuenta que la programación es un documento tedioso, es muy técnico y que todos los que vais por esa especialidad lleváis la misma programación, más o menos, porque tenéis que contar las mismas cosas. Entonces, es la forma en la que lo vais a defender, la forma en la que lo vais a contar lo más interesante, ¿vale? Me vais a preguntar que con qué recursos podéis actuar o no. Yo os voy a decir, yo voy a dar mi consejo. No contéis con recursos que no vayan a depender el 100% de vosotros. Alguien habla que si llevo el ordenador y lo conecto y bajo un vídeo de YouTube y no sé qué, el vídeo de YouTube justo el día de tu exposición no vas a poder bajarlo. No vas a poder bajarlo porque la wifi no va a funcionar bien. Vas a conectar el ordenador y el enchufe va a estar lejos y no va a haber un alargador. Es decir, hacedlo de manera que no dependáis
de nada ni de nadie. Los recursos que uséis tenéis que estar 100% seguros de que dependen única y exclusivamente de vosotros. Yo lo que hice fue usar la pizarra. Era una pizarra de estas blancas, pues me llevé los rotuladores de distintos colores y preparé un diseño esquemático en casa cuando estaba haciendo los simulacros para que quedase de lo más ameno e interesante. Tened en cuenta que al final de vuestra exposición tenéis que borrar y recoger todo lo que hayáis hecho. Si habéis escrito en la pizarra, borraréis la pizarra y si habéis montado algún tenderete tenéis que recogerlo. Una vez que hayáis, os pongo aquí una cosa que es muy interesante y es que no hay que olvidar que los 5 primeros minutos de vuestra exposición son claves. Si atravesáis esos 5 primeros minutos con la serenidad suficiente, ya no tenéis por qué preocuparos. Vais a hacer los 30 minutos de exposición de la programación de corrido. Cuando cerréis la parte de la programación, cerrarlo con una frase clave. Doy por concluida la defensa de la programación y paso a exponer la unidad didáctica tal. Y al presentar la unidad didáctica la relacionáis con la programación, porque habéis hecho una temporalización trimestral, decís en qué trimestre cae, cuántas sesiones le vais a dedicar, con qué objetivo está relacionada, etc. Vais a tener que mostrar el guión al tribunal, el guión de la unidad. Algunos tribunales lo piden al entrar, antes de que empecéis vuestra exposición, y otros tribunales lo piden una vez que habéis terminado con la programación y antes de que empecéis a hablar de la unidad didáctica. ¿Qué es lo que pretendemos transmitir? Pues vamos a transmitir seguridad, entusiasmo, profesionalidad y credibilidad. Es decir, tenemos que representar un papel como si fuésemos artistas de Hollywood y nos lo tenemos que creer. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues no solo con la comunicación verbal, es decir, no solo con lo que decimos, sino también con nuestra manera de comportarnos, con nuestra posición corporal, con el movimiento de las manos, con los gestos y con nuestra imagen personal. ¿Qué pretendemos con nuestra imagen personal? Neutralidad, porque lo que queremos es que el tribunal esté pendiente de lo que le estamos contando, que se concentre en lo que le estamos diciendo, no en mira, esta chica lleva un tatuaje o mira, esta chica que lleva un piercing en la nariz. Eso debería ser totalmente accesorio. Entonces, la mejor manera de que el tribunal esté pendiente de lo que dices es que tu aspecto físico sea neutro. ¿De acuerdo? Yo no aconsejo que llevéis muchos collares, ni muchos pañuelos raros, ni que el peinado sea exagerado, ni que llevéis exceso de maquillaje. Tampoco aconsejo pantalones cortos o tirantes o una imagen descuidada, porque tenéis que decirle al tribunal que vosotros sois profesionales y que ahí estáis desarrollando vuestra mejor faceta como profesionales. Entonces, bueno, pues yo qué sé, un conjunto lencero es monísimo, pero para salir de copas un sábado, pero no para ponerte delante de un tribunal de 5 personas de las que va a depender que te saques la plaza. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra comunicación no verbal? Pues exactamente como haríamos si estuviéramos dando una conferencia. Es decir, somos un profesional altamente competente y lo que vamos a hacer es mirarles a los ojos, barriendo las 5 personas que tenemos delante, sin gesticular en exceso. Intentaremos no usar tics ni movimientos repetitivos y utilizaremos adecuadamente el espacio. Esto significa que no debemos aproximarnos en exceso a la mesa del tribunal, porque ellos van a estar tomando notas y les pueden considerar que es una actitud un tanto invasiva. Sin embargo, sí que tenemos que utilizar de una manera racional el espacio que tenemos a nuestra disposición, que es todo lo que hay entre la mesa del profesor y la pizarra, de un lado a otro del aula. Es decir, que podemos movernos, podemos girarnos y podemos generar dinamismo con nuestro cuerpo. Sobre la comunicación verbal, pues bueno, poco os puedo decir. Que uséis el vocabulario técnico siempre que sea necesario, que llevéis un ritmo adecuado, ni bajo, 100 palabras por minuto generan somnolencia en el que os está escuchando, 200 palabras por minuto
hacen muy difícil de seguir vuestro discurso y se pierde parte del contenido. Así que unas 125, 150 palabras por minuto sería el ritmo adecuado. Ojo con el volumen. El volumen de vuestra voz tiene que estar adecuado al entorno, es decir, al tamaño del aula, ¿vale? A la distancia a la que vais a estar de la mesa en la que se sienta el tribunal. Tenéis que tener en cuenta que va a ser julio, probablemente las ventanas van a estar abiertas. Si hay ruido fuera, tendréis que subir el volumen. Si no hay ruido, podéis bajarlo. Y no olvidéis que un volumen muy alto transmite cierta agresividad y un volumen muy bajo genera monotonía y hace que el tribunal se duerma. Así que mantened un volumen alto-medio. Si vais a llevar mascarilla, que no sabemos todavía qué instrucciones nos van a dar al respecto, si vais a llevar mascarilla tenéis que vocalizar mejor y hablar un poquito más alto o, en su caso, un poco más agudo. Que las palabras agudas, las ondas agudas llegan más lejos que las graves. Bien, sobre otros recursos que tenemos verbales, la posibilidad de usar silencios y la posibilidad de usar preguntas retóricas. Preguntas retóricas es algo muy interesante de utilizar si se usa bien, ¿vale? Es decir, nosotros preguntamos y provocamos que el tribunal esté atento porque ellos empiezan a maquinar cuál sería la respuesta, aunque la respuesta la vais a ofrecer vosotros inmediatamente después de la pregunta. Pero es una manera de captar la atención del tribunal. Igual que un breve silencio en un momento dado, antes de decir algo importante o algo que queréis que os atiendan, ese breve silencio genera expectación. Bien, durante la prueba oral, el tribunal puede hacerle al aspirante las preguntas que estime oportunas, y así lo dice la resolución, siempre que sean relativas a la programación y a la unidad didáctica. Y vais a decir, es bueno que me hagan preguntas, es malo, porque ya veréis que habrá gente que salga y diga, a mí no me han preguntado nada, y habrá gente que salga y diga, uff, a mí me han hecho muchas preguntas. Bien, yo entiendo que es bueno que os hagan preguntas. Normalmente, si tu programación no está para aprobar, el tribunal no va a perder el tiempo contigo. Normalmente hacen preguntas cuando están pensando en subirte de escalón, es decir, estoy pensando en ponerle un 7,5, un 7,75, bueno, vamos a ver, vamos a hacerle 3 preguntas de cosas que no me han quedado claras, si me las responde bien, voy al 8. Por tanto, yo creo que es bueno que os hagan preguntas. Tenéis ciertas estrategias para ganar tiempo con las respuestas. Por ejemplo, la botellita de agua para hidrataros que vais a tener en la mesa del profesor, cuando os hagan una pregunta, pues disculpe y bebéis. Y mientras bebéis, pensáis la respuesta. Otra forma de hacerlo también es, cuando os hagan una pregunta, reformularla o pedir que os la reformulen. Disculpe, no la he entendido bien, ¿me puede reformular la pregunta? Evidentemente, estas estrategias solo las podéis usar una vez. No puedes usar 3 veces la botella de agua ni 3 veces la reformulación. Pero en un momento dado, si te atascas con una pregunta, esto te da un cierto margen para calmarte y para idear por dónde vas a salir. Si al final no sabes qué responder, no inventes cosas extrañas. Tranquilamente, porque es señal de ser un gran profesional, decir tranquilamente, mire, disculpe, en este momento no sé contestarle. Tendría que analizarlo porque son varias las variables a tener en cuenta a la hora de responder este tema. Y ya está, no pasa nada. ¿Vale? Bien, para alcanzar el éxito no basta con tener determinadas cualidades, no basta con tener memoria, no basta con ser inteligente. Se requiere sobre todo constancia, método y organización. Y yo espero que con estas pinceladas que os he dado os haya transmitido algunas ideas para que generéis una mayor organización a la hora de trabajar vuestra defensa oral de la programación y de la exposición de la unidad y podáis usarlas con método. Con esto he terminado, que tengáis muchísima suerte, espero que paséis todos vosotros a la encerrona y sin más doy paso a mi compañero de Ciudad Real, a Daniel, para que continúe con la exposición. No sé si José Antonio ha llegado o llegará dentro de un ratito. Vale, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. José Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar,
daros las gracias a todos por asistir a esta webinar, ¿vale? Y pues nada, esperemos que sea productiva. Nosotros aquí yo soy José Antonio, soy el responsable regional del sindicato y estoy en la sede de Guadalajara. Los que son de Guadalajara me conocerán y los que no, pues ya me conocen a partir de hoy. Pues vamos a dar unas breves recomendaciones de cómo redactar el tema, cómo escribir el tema. Por favor, Ada. Sí. Ya. Muy bien, tranquila. Sí. Pues Ya está. en primer lugar, os quiero hacer pues, unas recomendaciones. Unas recomendaciones que todos las sabéis porque todos hemos sido estudiantes y porque es lo que hemos hecho siempre y cuando nos hemos enfrentado a la oposición, pues es lo que hacemos siempre. Es la siguiente diapositiva. Llevar varios bolígrafos, ya sabéis que si llevamos solo uno, ese día se gasta. Así que llevamos varios bolígrafos. Por supuesto, de tinta azul o de tinta negra. El examen es escrito, por lo cual tenemos que mejorar nuestra técnica de escritura. Así que desde aquí al examen, son 3 semanas, vamos a intentar por lo menos escribir 2 días a la semana, las 2 horas que dura el examen, para buscar práctica y mejora. Es mejor escribir menos y que se lea bien que escribir mucho y que el tribunal no lo entienda, porque si no el tribunal no entiende lo que hemos escrito, no lo lee y no lo valora positivamente. Lo usaremos una letra clara. No hay que utilizar marcas, asteriscos, subrayados, porque pues, si citamos un libro de texto, evidentemente hay que subrayarlo, pero en las esquinas de las hojas, etcétera, porque el tribunal puede interpretar que lo que queremos es que reconozca nuestro examen una de las personas que están corrigiendo que corrigen las pruebas y que nos favorezca. Y pueden, aquí en Castilla-La Mancha, yo no sé de ningún caso, pero en Madrid sí que sé que a un opositor afiliado nuestro en Guadalajara le pusieron 0 porque el tribunal entendía que el exceso de subrayados en una página suponía una marca. No usamos la primera persona, yo creo, no, creemos, podemos usar, se piensa, se cree, ¿vale? Y sobre todo una cosa que es evidente, debemos llevar cuidado con la ortografía, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Bueno, estamos sentados en el aula donde nos toca el examen. Ya sabéis que 48 horas antes del examen va a aparecer en qué aula os tenéis que examinar y desde las 9 a las 10 de la mañana tenéis que ir a ese aula. Y el tribunal allí os dirá dónde os tenéis que sentar. ¿Claro? Con el sistema de oposición de este año salen 2 bolas. Si salen 2 bolas y no me la quiero jugar, ¿qué tengo que hacer? Estudiarme todos los temas excepto uno. Entonces no tendré problemas. Pero han salido 2 temas que me sé. Si sabemos los 2 temas, pues ¿qué vamos a hacer? Pues si creemos que el resto de opositores van a hacer, la mayoría, un determinado tema, nosotros hacemos el otro. Eso lo va a agradecer el tribunal. El tribunal querrá leer cosas distintas. Entonces, desarrollaremos el menos común. Puede pasar lo contrario. No nos ha dado tiempo a estudiar todos los temas, en ese momento estamos bloqueados por muchas circunstancias. Y a la hora que me siento no domino ninguno de los 2 temas. ¿Qué hago? Me agarro a la mesa. Estoy sentado las 2 horas y defiendo, y lo pongo entre comillas en la presentación del tema. ¿Qué es defenderlo? Es escribir contenidos coherentes relacionados con ese tema
porque tengo un objetivo claro, que es llegar al 2,5. Porque llegando al 2,5, me van a hacer media. Me van a hacer media con el práctico y a lo mejor el práctico me sale muy bien y paso a la segunda fase. Si dejo el examen primero en blanco o apenas pongo nada y no llego al 2,5, no tengo opciones. Os recomiendo siempre estar las 2 horas, porque aunque posiblemente no vayáis a aprobar esa oposición porque no os han salido los temas, aprenderéis a estar las 2 horas para cuando haya otra oposición, porque la oposición no siempre se aprueba la primera, no siempre se aprueba la primera. Y abajo tengo una cuestión que pone el examen práctico, una cuestión del examen práctico, que siempre decimos. El examen práctico, el supuesto práctico, lo ponen la comisión de valoración y está formada por los presidentes del tribunal 1, 2, 3, 4 y 5 de vuestra especialidad. Ellos se reúnen y en principio cada uno de ellos lleva un supuesto práctico, ¿vale? Lleva un supuesto práctico. Y ese supuesto, y de ahí seleccionan aquellos que llevan al examen. Pues muy bien, si el presidente del tribunal número 1 de la especialidad X se llama Juan Manuel Sánchez Martínez, bueno, que esos son apellidos comunes, no más raro. Juan Manuel Rodríguez Álvarez Martínez, lo busco en internet. A lo mejor ha trabajado sobre un aspecto concreto y luego se refleja en ese supuesto práctico que a mí me pone. Así que ahora, cuando terminemos la webinar, cogemos los nombres de los presidentes de los tribunales 1, 2, 3, 4 y 5 y se han publicado algún artículo, alguna cuestión sobre algún aspecto concreto relacionado con nuestra especialidad, pues hacemos un poco más hincapié en ellos. Aunque últimamente, como esto lo decimos en todos los webinars y reuniones que tenemos, la consejería suele quitar de internet estos artículos de estos profesores. Suele mandar. Pero bueno, no pasa nada porque trasteemos por internet y veamos en qué temas trabajan estas personas. Ya os digo, los presidentes de los 5 primeros tribunales de la especialidad. En la siguiente diapositiva ya he decidido el tema. Ya sé cuál de los 2 temas voy a hacer. Paro 5 minutos y me hago un índice de lo que voy a decir. Es una entrevista de trabajo a la oposición y, por tanto, tengo que vender el tema. Para eso, en primer lugar, señalo la importancia del tema. Este tema es muy importante porque trata de y se relaciona con. Hay que venderlo. Es el que me va a dar de comer. Por tanto, vendo el tema. Digo lo importante que es. Una cuestión muy importante es que hay que personalizar el tema. Es muy posible que muchos de vosotros tengáis el temario de una academia. Perfecto. Pero el tema que escribís ese día en la oposición debe ser personal, debe ser nuestro y debe ser distinto. ¿Por qué? Porque si yo soy de la academia X y el tribunal lee en primer lugar mi examen, me va a poner un 9. Está perfecto. Pero cuando lea 4 exámenes iguales sobre el mismo tema, no va a poner lo mismo. No va a calificarlo igual. Por tanto, vamos a hacer de ese tema que tenemos base de una academia, vamos a hacer un tema personal nuestro, distinto y que además atraiga a los miembros del tribunal. Y vamos además a demostrar al tribunal que dominamos el tema. ¿Y cómo lo demostramos? Pues señalando la bibliografía en la que nos basamos para elaborar el tema. Sea verdad o no tan verdad. A la elaboración de este tema vamos a emplear esta serie de manuales, o esta serie de artículos, o este libro. Luego pues podemos poner cosas que nos ha dicho nuestro preparador, que no ha escrito ningún manual, y que son importantes y que están bien dichas, no pasa nada. Pero comentamos brevemente la bibliografía. Lo redactamos como si fuera una exposición, no decimos punto 1, introducción, punto 2, las ciencias sociales en educación primaria, punto 3, las ciencias sociales en el currículum de educación primaria, punto 4, no. Lo redactamos y como no ponemos puntos, lo tenemos que redactar como si fuera una exposición, no con sus apartados. Por eso utilizamos
enlaces. En primer lugar, vamos a hablar de... También es importante comentar a continuación y al final usamos un para terminar. Vamos enlazando unos párrafos con otros para darle coherencia y cohesión al escrito. Seguimos, ya hemos terminado, estamos redactando el tema, estamos llegando al final del tema y en la conclusión, ¿qué hago en la conclusión? En la conclusión resumo lo que he escrito. Incluso, ojo, lo que no haya escrito. ¿Por qué? El examen lo van a leer de forma oral, generalmente lo lee una persona del tribunal y los otros escuchan. Pues las otras personas hemos tenido la suerte de que nuestro tema se lee a las 4 de la tarde, a finales de junio, y hace un calor que para qué. Y como que la gente no está muy pendiente, y a lo mejor nos valoran por aquella última conclusión que hemos puesto. Por ese para terminar que, por eso voy a sintetizar ahí todo lo importante del tema. Pero no solo nos conformamos con resumir, sino que lo valoráis. Volvemos a decir que es importante, que tú lo harías así, etcétera, etcétera. Pero ojo, siempre sin usar la primera persona. Pensamos, se piensa en lugar de pienso. Y si somos capaces de habernos aprendido alguna cita textual sobre ese tema, pues terminamos con ella. Y como dice Piaget, ¿vale? O como dice tal pedagogo, lo decimos y ya está. Y quiero que os quede esto claro. Buena parte de la nota de este primer examen va a depender de si somos capaces de captar la atención de los miembros del tribunal. Lo acababa de decir María Ángeles para el segundo examen. ¿Y cuándo captamos la atención del tribunal? En dos momentos. Al principio, con esa introducción que vendemos de la importancia del tema. ¿Y cuándo? Al final, donde hacemos la conclusión. Y resumimos todo lo anterior, que ya os he dicho, que la conclusión puede venir todo aquello que ya hemos dicho, pero ojo, a lo mejor cuando haces la conclusión dices, pues se me ha olvidado decir, lo pongo ahí, lo refiero ahí, aunque casi ya no me da tiempo a escribirlo, pero van a ver que yo domino el tema y que ese aspecto que es importante lo estoy mencionando. ¿De acuerdo? Y por último, termino. ¿Y cómo termino? Señalo obras de bibliografía, obras generales, 2 o 3, y si conocemos alguna obra específica, pues también la ponemos, un par de ellas, o sea, así. Pues ve el tribunal que dominamos el tema. Si somos capaces, podemos dejar al final 10 minutos. Son fundamentales esos 10 minutos. ¿Para qué? En primer lugar, para repasar el examen. ¿Por qué? Porque los nervios del momento, la rapidez con la que escribimos, pues pueden habernos jugado alguna mala pasada. Bien con la ortografía, que si en ese momento no sabemos cómo se escribe una palabra, la cambiamos, buscamos un sinónimo o buscamos una frase que la sustituya, pero no nos la jugamos en ningún caso. Si en ese momento, porque estamos bloqueados, porque llevamos 2 horas escribiendo y ya hemos escrito otras 2 del examen práctico de antes, y son las 1:30 de la tarde, las 2 menos cuarto, y hace un calor, ¿para qué? Y no sabemos cómo se escribe, si es con B o con U una palabra, o con H o sin H. No nos la jugamos. Ponemos un sinónimo, ponemos una frase que lo sustituye. También con los signos de puntuación. A lo mejor estamos acostumbrados con el uso de las nuevas tecnologías de poner las interrogaciones solo al final de la frase. Hay que ponerlas también al principio. Hay que ponerlas también al principio. Nos tenemos que acostumbrar. Las admiraciones, pues lo mismo. Y sobre todo con la coherencia de la exposición. ¿Vale? Estoy terminando, pero acabo de ver una pregunta que primero es el supuesto y después es el tema. ¿Vale? Sí, va a haber un descanso este año de media hora. ¿Vale? Va a haber un descanso de media hora. ¿Se puede utilizar tips? Os lo va a decir el tribunal. Generalmente sí te dejan, pero tampoco os lo va a decir el tribunal. Llevadlo, ¿vale? Pero tenedlo ahí, pero si el tribunal nos dice que no, es que no. Es que una vez que el tribunal se constituye, y se constituyen el día antes de la oposición, el 17 de junio, se van todos al instituto,
pues establecen las normas y a lo mejor el tribunal número 5 de tal especialidad son unas y el 6 son otras y son tan válidas las unas como las otras. Son tan válidas las unas como las otras. La consejería nos ha dicho que va a dar instrucciones generales para todos los tribunales para que actúen igual, pero luego a la hora de la verdad pues ya sabemos qué pasa. Sí, primero está previsto que sea el supuesto. ¿Vale? Por mi parte, nada más. Desearos mucha suerte y saber que estamos a vuestra disposición hoy, mañana y hasta el 29 de junio, que sale la lista definitiva de aprobados, en la cual esperamos que esté vuestro nombre. ¿Vale? Y ahora os dejo con mi compañero Dani, que está aquí en Guadalajara. Me tengo que ir yo de aquí para que venga él. Venga, hasta luego, buenas tardes.